La parashá que vamos a estudiar el día de hoy se llama Korah. Sin embargo, antes de comenzar con el estudio de esta semana, me gustaría hacer una pausa para hablar acerca de lo sucedido el pasado 24 de junio en Venezuela, hace ya exactamente 17 días, donde dos terribles terremotos causaron devastación y una tragedia terrible en las familias venezolanas. Quiero aprovechar este momento para orar por estas familias que están pasando por este terrible momento en sus vidas, en donde han tenido que salir adelante a pesar de haber perdido familiares, a pesar de haber perdido hijos, padres, familias, amigos, hermanos. Sé cuán difícil es estar en esa posición, sé cuán difícil es el dolor. Nuestra familia también hace 3 años atravesó por un momento muy doloroso en donde perdimos un miembro de nuestra familia y conocemos el dolor de primera mano. Y por esa razón me uno a mis hermanos venezolanos en este momento tan difícil y quiero orar por ellos para que solamente Yahweh pueda enviar el consuelo que en este momento mis hermanos necesitan. Porque la verdad es que es el único que puede causar consuelo en algo tan terrible como esto que están pasando. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, Señor, por este espacio y por este canal. Te doy gracias, Padre, porque sé que siempre nos escuchas y nuestras oraciones para ti son un deleite. Señor, quiero aprovechar este momento para orar por mis hermanos venezolanos, por mis hermanos que están sufriendo, por las personas que han perdido, Señor, a sus seres queridos, esas madres que han perdido a sus hijos, esos padres que han perdido a sus esposas, Señor. Te pido, Padre, que envíes el consuelo que estas personas necesitan, porque yo sé de primera mano, Señor, que tú puedes ser capaz de consolar y puedes ser capaz de aliviar cualquier dolor, por muy grande que éste sea. Yahweh, te pido que envíes la ayuda que mi país necesita, Señor. Que sigan personas de otros países ofreciendo su ayuda, Padre. Porque sé, Señor, que no solamente las pérdidas de las vidas, Señor, han causado devastación, sino también la pérdida material que está trayendo como consecuencia terribles basuras, Señor, y esto podría causar terribles enfermedades. Padre, te pido, Señor, que ayudes a las personas que están allí, Señor, para hacer todo lo que deben hacer, para limpiar, para terminar de sacar las personas con vida, Señor, y también para poder enterrar estos cuerpos, Padre Santo. Que no permita, Señor, que haya una enfermedad por consecuencia de esto, sino que todo esté bajo tu control. Señor, son tantas cosas en las cuales trabajar y todas al mismo tiempo. Nosotros como seres humanos no tenemos ni la capacidad ni la fuerza para hacerlo. Pero tú, Señor, sí puedes, Padre. Tú, Yahweh, tu poder sí puede hacer que podamos solucionar estos problemas. Yahweh, ayuda a mis hermanos, Señor. Fortalece su fe, Padre, en estos momentos tan difíciles, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Yo sé que las personas que estamos lejos nos sentimos un poco frustrados por no estar allí ayudando o levantando escombros o abrazando a estas personas que han quedado sin casa, sin familia y que están pasando por esta situación difícil. Sin embargo, desde afuera también podemos seguir ayudando. Y quiero aprovechar este momento para hablar de una persona que durante la semana pasada hizo algo especial. Es una maquilladora profesional. Ella se llama Paula y lo que hizo fue que a través de su talento ella pudo recaudar fondos. Ella hizo una clase de maquillaje y en esa clase de maquillaje todas las personas que pagaron por esa clase, ella lo que hizo fue recaudar esos fondos para enviar ese dinero a una familia en Venezuela. Y yo creo que eso
es algo que habla mucho de los que estamos afuera, que queremos ayudar. Y es una idea genial para todas las personas que tienen algún talento y que de verdad quieren ayudar. Esto puede ser una gran idea porque no solamente se trata de maquillaje, hay otras personas que tienen otros talentos y también pudieran poner estos talentos al servicio para que podamos usar este dinero para ayudar a otras personas. Entonces, esto me parece genial y quería traerlo a colación, aunque eso no tiene nada que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, creo que la información ayuda mucho en estos momentos en donde nosotros, todos los que estamos afuera, estamos buscando la forma de poder ayudar. Le doy gracias a Paula, quien también hizo que hoy me maquillara de esta forma con todas las técnicas que aprendí en su clase. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra parashá el día de hoy. Como les dije, se llama Korah y comprende los capítulos del 16 al 18 del libro de Números. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 1, para saber de dónde proviene nuestro nombre Korah. Dice, entonces Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, se unió a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, y Aón, hijo de Peles, de los hijos de Rubén. Entonces, aquí tenemos que dice entonces Korah, quien en nuestro idioma español es Coré y es una persona, ¿ok? Así se llama nuestra parashá y este nombre, Coré o Korah en hebreo, lo que significa es calvo o quedar sin cabello o sin cobertura. ¿Por qué sin cobertura? Porque el vello cubre la superficie donde está. Entonces eso es como una cobertura, el vello. Entonces el nombre de este hombre es sin cobertura. Eso es lo que significa nuestra parashá de hoy, Korah. Vamos a seguir leyendo el versículo 2 para entrar en contexto. Dice, ellos se rebelaron contra Moisés junto con 250 israelitas, jefes del pueblo, escogidos de la congregación, hombres importantes. Así que se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, estamos hartos de ustedes, todo el pueblo es santo. Todos ellos y Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué se ponen ustedes por encima de la congregación de Yahweh? Lo que está sucediendo aquí es que este hombre, Korah, incitó a otras personas como Datán y Abirán, que eran los hijos de Eliab, que pertenecían a la tribu de Rubén. Incitó a estos hombres a pensar y a hablar en contra de Moisés. Entonces, los pensamientos eran, ¿por qué Moisés y Aarón tienen que ser tan importantes o tienen que tener esa labor tan específica cuando se supone que todo el pueblo es santo? Es decir, todos tenemos la oportunidad de hacer lo que ellos hacen. Sin embargo, lo que ellos están ignorando o están pasando por alto es que quien puso a Moisés y Aarón en ese lugar, en esa posición, no fue ellos mismos y tampoco fue porque fueran más santos que otros. Simplemente Yahweh los escogió y esto lo podemos ver en nuestras parashá pasadas, que estamos viendo que quien puso todo el orden en el campamento fue Yahweh mismo. Entonces, esta rebelión en sí no era en contra de Moisés y Aarón. De hecho, ellos se estaban rebelando en contra de Yahweh mismo porque él era quien había puesto las reglas en el campamento. ¿Ok? Entonces, una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que una de estas tribus, que es la tribu de Rubén, específicamente Rubén, fue la que se unió a esta rebelión. Entonces, aunque la Biblia no nos especifica la razón, nosotros tenemos en nuestros estudios pasados, tenemos información acerca de la tribu de Rubén. Recuerden que la tribu de Rubén, Jacob, antes de morir, y dejó bendiciones para sus 12 hijos. Y en el caso de la tribu de Rubén, la bendición que le tocó a Rubén fue quedar de segundo lugar. Rubén era el primogénito de Jacob.
Por lo tanto, le correspondía el primer lugar en todas las cosas, le correspondía la herencia y le correspondía ciertos privilegios por ser el primogénito. Pero por causa de que Rubén se rebelara en contra de su padre, teniendo relaciones sexuales con una de las esposas de Jacob, eso hizo que perdiera su primogenitura y que su primer lugar ahora pasara a ser segundo lugar. Eso también lo podemos ver en nuestras parashot pasadas, en donde estamos viendo que la tribu de Rubén eran los segundos en desmontar el campamento. Y esto sucede porque se estaba cumpliendo en ellos lo que Jacob había prometido acerca de Rubén. Entonces, no es una casualidad que precisamente fuera Rubén quien se uniera a Cora para de alguna forma quejarse de que Aarón y Moisés tenían ese lugar privilegiado. Entonces, podemos pensar quizás que cierto recelo, cierto resentimiento de que ellos podían pensar, nosotros merecemos ese lugar porque somos los primogénitos, porque somos la tribu primogénita. Pero lo que se estaba cumpliendo en ellos simplemente era lo que había dicho Jacob en el pasado. Entonces, continuemos con Números 16, capítulo 16, versículo del 8 al 10, para ver cómo se desenlaza todo esto. Dice: entonces Moisés le dijo a Coré, hijos de Leví, escuchen por favor. Recordemos que Cora pertenecía a la tribu de Leví. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del pueblo de Israel y les haya permitido acercarse a él para realizar el servicio del tabernáculo de Yahweh y para estar de pie delante del pueblo para servirles? Y que a ti te haya acercado a él con todos tus hermanos, los hijos de Leví. Lo que está haciendo Moisés aquí está diciéndole, ¿te parece poco todo lo que tienes? ¿Que quieres aún más? O sea, porque ciertamente, aunque Cora y Datán y Abirán y estos 250 hombres que dice la Biblia que se unieron, ciertamente no tenían el privilegio de ser sumo sacerdote, pero tenían otros privilegios que también eran maravillosos. Y lo que estaba haciendo Moisés era recordándoles eso. O sea, ¿te parece poco lo que tienes? Porque lo que tienes también es bastante y es muy importante. Entonces continúa el 11, dice: por eso tú y todos los que están reunidos y te apoyan están en contra de Yahweh. Además, ¿quién es Aarón para que estén quejándose de él? Como les dije, la queja lamentablemente no era en contra de Moisés y Aarón, sino en contra de Yahweh mismo, quien había estipulado quiénes iban a hacer qué cosa en el campamento. Vamos a continuar con capítulos 16, el versículo 12 al 14. Dice así: más tarde Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no vamos a ir. ¿Te parece poco que nos haya sacado de una tierra que rebosa de leche y miel para matarnos en el desierto? Y ahora también quieres ser nuestro gobernante supremo. Lo cierto es que no nos has traído a una tierra que rebosa de leche y miel, ni nos has dado un campo y una viña como herencia. ¿Vas a sacarle los ojos a esos hombres? No vamos a ir. Miren, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar esta frase, porque dice, vas a sacarle los ojos a esos hombres. Cuando nosotros lo leemos, pues nos imaginamos que literalmente eso es lo que dice, vas a sacarle los ojos a esos hombres. Pero en hebreo esta expresión lo que quería decir es, quieres que las personas te sigan ciegamente, como si no tuvieran ojos. Esa es la expresión, eso es lo que significa, lo que está diciendo Datán y Abirán, ¿ok? Eso es a lo que se refiere. Está diciendo como que yo veo lo que está sucediendo y lo que está sucediendo a mis ojos no es correcto ni es justo, pero tú quieres que te sigamos como si no tuviéramos ojos. Eso es lo que se refiere. Entonces, fíjense bien, es bien interesante lo que está pasando aquí, porque Moisés, en su papel de líder, él seguía siendo el líder de toda esta congregación, de todo este pueblo de las 12 tribus. En su papel de líder, él llama a Datán y a Abirán para poder
explicar lo que está pasando y también para escuchar por qué se quejan, cuáles son sus quejas. ¿Ok? Él los manda a llamar para poder poner solución a lo que está sucediendo. Sin embargo, es muy impresionante cómo Datán y Abirán se niegan a ir. Y esto también nos deja ver que no existía un respeto por Moisés de parte de estas personas, porque negarse a ir con tu líder, con la persona que Dios puso para dirigir, eso es una falta de respeto. Entonces, estos hombres, Datán y Abirán, también dijeron cosas que no eran verdad. Se tomaron el atrevimiento de pronunciar palabras que no eran ciertas, como por ejemplo decir, tú nos sacaste de un lugar donde estábamos súper bien. Cuando les dice, nos sacaste de una tierra que rebosa de leche y miel. Eso no es cierto. Hay dos cosas importantes que no son ciertas. Que Moisés los sacó. Moisés solamente fue un intermediario, pero quien los sacó fue Yahweh mismo. Y la segunda cosa que no es cierta es que era una tierra donde rebosa leche y miel. ¿Será que no recuerdan que ellos eran esclavos en ese lugar y que no vivían con libertad y que no estaban bien? Que de hecho salieron de ese lugar por causa de un clamor, porque dice la Biblia que Yahweh escuchó el clamor de sus hijos por su libertad y entonces levantó a Moisés para sacarlos de allí. Entonces, fíjense bien, ¿no? Qué interesante todo esto, porque en medio de esta rebelión, sus corazones se endurecen al punto de tergiversar toda la información para así parecer que ellos son la víctima y que Moisés realmente es el malvado en esta historia. Pero ellos sabían que lo que estaban diciendo no era cierto. Entonces, ¿por qué lo hacían? Y continúa diciendo otra mentira. Y dice, ahora también quiere ser nuestro gobernante supremo. Eso no es verdad. Moisés nunca se nombró a sí mismo gobernante supremo y tampoco quería hacerlo. Su gobernante supremo era Yahweh y él lo había dejado claro. Cada vez que se acercaba al pueblo, les dejaba claro que él era quien los gobernaba. Entonces, bueno, y termina con la expresión no vamos a ir, es decir, rebelión total y absoluta. No queremos hablar contigo. Vamos a Números capítulos 16, versículos 26 al 30. A ver, ¿qué sigue sucediendo en esta historia? Dice, él le dijo al pueblo, por favor aléjense de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen ninguna de sus cosas, para que no sean destruidos por su pecado. Ellos se alejaron inmediatamente de las tiendas de Coraj, Datán y Abirán, y Datán y Abirán salieron y se quedaron a la entrada de sus tiendas junto con sus esposas, sus hijos y sus niñitos. Entonces, continuamos con el 28, Moisés dijo, así todos ustedes sabrán que Yahweh me ha enviado a hacer todas estas cosas, que no las hago por mi propia iniciativa. El 29, si estas personas tienen una muerte natural como la de todo el mundo y su castigo es como el de todo el mundo, Yahweh no me ha enviado. Pero si Yahweh hace algo extraordinario con ellos y el suelo se abre, se los traga a ellos con todas sus cosas y ellos bajan vivos a la tumba, ustedes no tendrán la menor duda de que estos hombres le han faltado el respeto a Yahweh. Entonces, fíjense, él como líder tenía que demostrar que no estaba allí porque quería estar allí o porque había escogido estar allí, que estaba allí porque Yahweh lo había puesto. Y puso, digamos, una especie de señal diciendo, si ellos mueren de forma natural, de forma normal, como debería morir todo el mundo, pues se comprueba que Dios no me puso. Pero si la tierra se abre y ellos bajan vivos al fondo de la tierra, al Seol, a la tumba, entonces para todos estará claro que yo he sido escogido por Yahweh para hacer esta labor, que no es algo que salió de mí, es algo que Él puso en este campamento, es algo que Él está haciendo. Entonces es interesante que precisamente sea
esta señal como digamos tan ardua, tan dura, una señal que cuando la leemos decimos, wow, qué terrible eso. Pero en la medida de la rebelión también está, digamos, la corrección. Si la rebelión que estaban teniendo era terrible, porque como les dije, ellos no estaban rebelándose en contra de Moisés y Aarón, estaban rebelándose en contra de Yahweh mismo. Y en la medida de la rebelión es la consecuencia. Entonces, por esto nos parece tan, digamos, tan duro esta prueba de que la tierra se va a abrir y se los va a tragar. Porque los que sí estaban conscientes de lo que estaban pasando y no estaban de acuerdo con la rebelión, tenían que estar seguros de que realmente estos hombres eran puestos por Dios. Porque esta semilla que está dejando Cora, que ya vamos a ver más adelante acerca de eso, luego podía dar frutos en los demás. Entonces, la tierra se abrió y se los tragó. Se tragó a Cora, a su familia, aunque no todos de su familia, a Datán, a Abirán y a las familias de ellos también. Y vamos a continuar con el capítulo 16, versículo 35 para ver qué pasó más adelante. Dice, entonces un fuego salió de Yahweh y consumió a los 250 hombres que estaban ofreciendo el incienso. Yo me adelanté un poco para que decirlo más bien sin tener que leerlo, sino de una forma parafraseada. Mientras Datán, Abirán, Coras y su familia se abrió la tierra y ellos cayeron, murieron, habían 250 hombres encendiendo incienso. Estos 250 hombres es lo que les dije al principio, que se rebelaron o se unieron a Coraj, a Datán y a Abirán para rebelarse en contra de Moisés y Aarón. Entonces, con estos hombres Dios lo hizo de otra forma. A estos se los tragó la tierra, pero a estos los hizo de otra forma. Entonces, Moisés, para que se comprobara que él había sido puesto por Yahweh mismo, mandó a estos 250 hombres a encender incienso. Es bien importante entender lo que está sucediendo aquí, porque en nuestra parashá pasada vimos que si Yahweh no autoriza a la persona para encender incienso o no autoriza el incienso, pues algo terrible podría suceder. Y esto nos remonta a Levítico 10, capítulo 10, versículo 1 y 2, donde los hijos de Aarón tuvieron una consecuencia terrible por causa de que ellos pensaron que podían encender incienso cuando quisieran sin autorización. Entonces, vamos allá a leer Levítico 10 solamente para recordar qué fue lo que pasó, porque eso nos va a ayudar mucho para entender lo que está sucediendo aquí. Dice, capítulo 10, versículo 1, dice, más tarde Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron sus braserillos, pusieron fuego en ellos, echaron incienso encima y empezaron a ofrecer delante de Yahweh fuego no autorizado, que él no les había mandado ofrecer. Y miren lo que sucedió. Dice el versículo 2, entonces salió fuego de delante de Yahweh y los quemó, así que murieron delante de Yahweh. Eso fue lo que pasó. Y ahora vamos a ver qué pasó con estos 250 hombres, que están haciendo lo mismo que Nadab y Abiú. Pero están haciendo lo mismo porque Moisés los mandó a hacer eso para que quedara claro que las personas que pueden hacer eso son solo personas autorizadas por Yahweh. Entonces dice, estamos en el 35, capítulo 16, versículo 35, dice, entonces un fuego salió de Yahweh y consumió a los 250 hombres que estaban ofreciendo el incienso, tal cual. Pasó lo mismo que Nadab y Abiú, ni siquiera fue diferente. Pasó tal cual, porque esa era la consecuencia y Yahweh ya lo había advertido. Cuando dio las leyes acerca de cuándo ofrecer incienso, quiénes debían ofrecer incienso y cómo se debía ofrecer incienso, cuando dio esas leyes también puso la consecuencia de no hacerlo de esa forma. Entonces lo que estaba sucediendo aquí era simplemente estaban viviendo la consecuencia. Pero también se estaba demostrando que Aarón y Moisés estaban siendo puestos allí
por Yahweh mismo y no por sus propios deseos. Continuamos con el capítulo 16, versículo 38, que dice: los bracerillos de estos hombres cuyo pecado les costó la vida se hicieron santos porque ellos los presentaron delante de Yahweh, así que deben transformarlos en láminas de metal delgadas para revestir el altar. Aquí ya sucedió todo. Korah y Datán y Abiram murieron porque la tierra se abrió. Estos 250 hombres lamentablemente también murieron porque fueron consumidos por el fuego no autorizado. Y lo que sucedió, lo que está explicando este versículo es que estos inciensos, como fueron presentados delante de Yahweh, de alguna manera quedaron santificados porque se presentaron delante de Yahweh. Entonces, Yahweh lo que está haciendo aquí es diciéndole a Moisés que ahora esas láminas con las que estaba hecho estos incensarios, ahora se iban a convertir en revestimiento del altar, pero esto tenía un motivo y una razón bien importante. Vamos a ver en el 38, creo que de modo que 38, los bracerillos, la lámina de metal para revestir el altar, ¿ok? Eso es el 38. Y dice, y deben servir de señal para los israelitas. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Yahweh mandó a que se conservara estas láminas y que se colocaran como revestimiento en el altar? La razón es para servir de señal. Y aquí viene una parte importante y un punto en el que debemos hacer una pausa y tener un paréntesis y tratar de entender. Fíjense, yo sé que es terrible simplemente leer como de forma fría, la tierra se abrió y se tragó a estas personas. Eran personas que tenían familia, ahí habían niños, era gente, eran personas con corazón, eran personas que sentían, eran personas que eran amadas por alguien también. Y los 250 que murieron quemados, qué cosa tan terrible morir quemados a causa de la rebelión. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos estudiando estos libros, que son los primeros 5 libros de la Biblia, para poder entender el corazón de la Torá y para poder entender lo que está sucediendo aquí, porque en nuestra modernidad leemos este tipo de cosas y nos parece como frío, nos parece como duro, nos parece como malvado, como cruel. Sin embargo, cuando fijamos la mirada en el lugar correcto, desde la perspectiva correcta, nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios, de lo misericordioso que puede ser y de que realmente jamás quiere la consecuencia del pecado. Porque la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Pero Él no desea eso. Entonces, lo que está sucediendo con estas láminas de metal delgadas que servían para revestir el altar, cuando lo leemos desde nuestra modernidad, pensamos como, wow, qué frío, qué duro era Dios. Sin embargo, cuando lo leemos desde el contexto hebreo y desde el corazón de la Torá, que siempre ha sido vida y misericordia para su pueblo, entonces nos estamos dando cuenta de Yahweh está tratando de poner solución al problema. Yahweh está tratando de evitar las muertes. ¿Ok? Ese es el corazón de la Torá. Entonces, cuando manda a revestir para que las demás personas recuerden, para que no vuelva a suceder, no quiero más muerte, no deseo más muertes, no quiero que nadie más tenga que pasar esta consecuencia a causa de la rebelión. Pero tengo que encontrar una manera de recordarles quién soy y tengo que encontrar una manera de recordarles qué sucede cuando se rebelan contra mí. Eso es esa señal. Esa señal simplemente servía para que no sucediera otra vez, para que no hubieran más muertes. Esa es la señal. Entonces, vamos a continuar con Números 16:40. Números 16:40 dice:
Tal como Yahweh le había dicho a Moisés, esto les hacía recordar a los israelitas que ninguna persona sin autorización que no fuera descendiente de Aarón podía acercarse para quemar incienso delante de Yahweh y que nadie debía ser como Coraj y los que lo apoyaron. Simplemente quedó una enseñanza que fue dura, pero que esta enseñanza les podía salvar la vida a muchos, a otras personas que quisieran rebelarse al ver el altar revestido de este material y recordar lo que sucedió. Creo que ya no iban a tomar el mismo camino de Coraj o de estos 250 hombres. Entonces, definitivamente, es como les digo, lo único que Yahweh está buscando es tratar de que permanezcamos con vida. Números 16, 41 al 42 dice: al día siguiente todo el pueblo de Israel empezó a quejarse de Moisés y Aarón. Decían: ustedes mataron al pueblo de Yahweh. Cuando el pueblo se reunió contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la había cubierto y la gloria de Yahweh empezó a aparecer. Como les estoy diciendo, esto que hizo Yahweh, él tenía la esperanza de que sirviera de señal para que ya no lo siguieran haciendo, pero no había pasado ni siquiera años, no habían pasado ni siquiera meses cuando se volvieron a rebelar, porque dice que al día siguiente de lo que había pasado, todo el pueblo empezó a quejarse. Digamos que todo el pueblo empezó a considerar lo que había pasado y todos empezaron a decir, bueno, pero entonces sí fue culpa de Moisés. Y fue culpa de Aarón, esto que nos está pasando. Estas personas murieron y esto trajo otra vez que todo el pueblo murmurara en contra de Moisés y Aarón. Y sabemos la consecuencia que tiene murmurar en contra de Moisés y Aarón, porque lamentablemente no estaban murmurando en contra de Moisés y Aarón, sino en contra de Yahweh mismo. Esa es la terrible, eso es lo más terrible que estaba sucediendo allí. Esa era la cosa más terrible que estaba sucediendo. Aunque ellos pensaban que estaban hablando de estos líderes, realmente estaban hablando de la persona que puso a estos líderes, que es Yahweh. Vamos a continuar con el del 44 al 50, que dice: y Yahweh le dijo a Moisés: aléjense ustedes dos de este pueblo para que pueda aniquilarlo ahora mismo. Ante esto ellos cayeron rostro a tierra. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma el braserillo, pon fuego del altar en él, echa el incienso encima y ve corriendo a donde el pueblo y haz expiación por ellos, porque Yahweh ha estallado de indignación, ha comenzado la plaga. Fíjense bien, ¿no? Aquí está sucediendo algo bien interesante, porque Yahweh se molesta y les dice a Aarón y a Moisés: apártense porque yo ya voy a acabar con este pueblo. O sea, acaba de suceder algo terrible y ellos están haciendo lo mismo, exactamente igual. Entonces yo creo que ya voy a acabar con este pueblo. Pero Moisés, dentro del conocimiento que tiene de la ley y en su rol, en su papel de líder, tenía que hacer algo para proteger al pueblo. Tenía que hacer algo para hacer que esta queja y este mal se parara. Tenía que detener lo que estaba pasando. No nos equivoquemos al leer esto. Él no estaba deteniendo lo que Dios quería hacer, porque nadie puede detener eso. Nadie puede detener una orden de Yahweh. Nadie puede detener lo que Dios quiere hacer. Él no estaba tratando de hacer cambiar de parecer a Yahweh. Él estaba tratando de hacer que el pueblo fuera el que dejara el mal que estaba haciendo. Él estaba intercediendo por el pueblo. Entonces, cuando leemos este tipo de cosas en nuestra modernidad, pensamos: oye, pero entonces Moisés era más bueno que Dios, porque Dios quería eliminarlos, pero Moisés intercedió por ellos para que no los eliminara. Pero esto no es verdad. No es de esa forma. No puede nadie ser más bueno que Yahweh. De hecho, lo dijo nuestro maestro Yeshua: bueno solo es Yahweh, bueno solo es Dios, bueno solo es mi Padre.
Esto no es lo que está sucediendo aquí. No estaba Moisés y Aarón tratando de detener a Dios porque Dios estaba muy molesto y era terrible lo que iba a pasar. Esta forma de ver a Yahweh ni siquiera es bíblica y ni siquiera tiene que ver con el pensamiento hebreo. Cuando vemos a Dios de esa forma, eso es una forma de ver a Dios de una forma muy helenística, de una forma muy griega, porque así se comportaban los dioses griegos. Pero Yahweh no es así. Entonces, esta intercesión de Moisés y Aarón, cuando Moisés envía a Aarón y le dice, enciende el incienso y haz expiación por el pueblo, lo que está sucediendo es que están tratando de que sea el pueblo el que cambie su corazón. Están tratando de que el pueblo sea el que se detenga del mal que están haciendo para que el mal no venga sobre ellos, para que no venga la consecuencia de lo que están haciendo mal. Y súper interesante porque en un momento de crisis, en un momento como este, en un momento terrible, Moisés demuestra una vez más su liderazgo y también muestra el conocimiento que tiene acerca de la ley, el conocimiento que tiene acerca de qué hacer, cómo hacer las cosas en un momento determinado. Y esto me causa bastante interés, sobre todo a mí, porque creo que todas las personas en algún momento nos encontramos en situaciones difíciles en donde no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es la verdadera solución. Sin embargo, el conocimiento previo, el estudio previo, el acercamiento a Yahweh, el haber estado estudiando o aprendiendo acerca de la ley, nos permite tener la habilidad y la destreza para que en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro como esto, podamos saber qué hacer. Entonces, esta demostración del liderazgo de Moisés, a mí particularmente me gusta mucho porque, fíjense, lo que sucedió el día anterior era que 250 hombres hicieron lo mismo que Moisés estaba enviando a hacer a Aarón y estos hombres murieron. Pero ahora Moisés está enviando a Aarón a hacer lo mismo, enciende el braserillo y enciende el incienso y hagamos expiación por el pueblo, pero ahora Moisés sabía que no iba a suceder lo mismo, que iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque Aarón sí era autorizado para hacer esto y esto era la solución al problema. Esto me impresiona de Moisés, saber qué hacer en una circunstancia determinada conforme a la voluntad de Yahweh, es decir, conforme a la ley que le fue dada previamente. El conocimiento que él tenía le ayudó a saber qué hacer. Y fíjense, ¿no? Vamos a continuar leyendo. Dice que fue hasta el 42, hasta el 50, y yo lo leí hasta el 46. Ahora vamos a leer el 47. Dice, Aarón lo tomó enseguida, tal como Moisés le había dicho, y entró corriendo en medio de la congregación, pero la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Así que echó el incienso en el braserillo y empezó a hacer expiación por el pueblo, y se colocó entre los muertos y los vivos. Por fin se detuvo el azote. Los que murieron por el azote fueron 14,700, aparte de los que murieron a causa de Corah. Cuando por fin Aarón regresó a donde estaba Moisés a la entrada de la tienda de reunión, el azote ya se había detenido, porque hizo lo que era correcto, hizo lo que debía hacer en un momento como ese, aunque se perdieron muchas vidas, 14,700. No se perdió todo el pueblo, a causa de que tenían unos líderes que eran capaces de ponerse entre los vivos y los muertos para hacer expiación por ellos, para que se detuviera este azote, para que el corazón de este pueblo realmente cambiara, para no tener la consecuencia del pecado. Entonces, vamos al Números 17, del 1 al 4. Números 17, y aquí estamos casi al final. Dice, entonces Yahweh le dijo a Moisés, dile a los israelitas que traigan una vara de cada casa paterna, de los jefes de cada casa paterna, 12 varas en total. Escribe el nombre de cada uno de ellos en su vara.
escribe el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque solo hay una vara para cada jefe de cada casa paterna. Deja las varas en la tienda de reunión delante del testimonio, donde me presento regularmente entre ustedes. Y la vara del hombre que yo elija echará brotes y hará que los israelitas dejen de quejarse de mí y también de ustedes. Y la vara del hombre que yo elija echará brotes. Fíjense bien, ¿cómo puede suceder que una vara va a echar brotes y ni siquiera estaba sembrada, sin tener raíces, sin tener tierra? Solamente era como un palo seco y eso iba a echar brotes, y de esa forma el pueblo iba a saber que Aarón y Moisés habían sido escogidos por Yahweh para hacer esa labor tan importante que estaban haciendo. Entonces, vamos a continuar leyendo. El versículo 6 dice: así que Moisés habló con los israelitas y todos los jefes le dieron sus varas, una vara por cada jefe de cada casa paterna, 12 varas en total, y la vara de Aarón estaba entre ellas. Entonces Moisés dejó las varas delante de Yahweh en la tienda del testimonio. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del testimonio y vio que la vara de Aarón para la casa de Leví había echado brotes. Tenía brotes, flores y almendras maduras. Entonces Moisés sacó todas las varas de delante de Yahweh y se las mostró a todo el pueblo de Israel. Ellos la examinaron y cada una agarró la suya. Después de eso, Yahweh le dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla como señal. Tenemos otra señal, así como la señal de los incensarios que se utilizaron como láminas para revestir el altar. Ahora tenemos una señal mucho mayor, una señal muy sobrenatural, que no se puede explicar de forma natural. Entonces, continúa el 11, dice: enseguida Moisés hizo exactamente lo que Yahweh le había mandado, lo hizo tal como él había dicho. Entonces los israelitas le dijeron a Moisés: vamos a morir, ahora sí vamos a morir todos, cualquiera que se acerque al tabernáculo de Yahweh morirá. ¿Es que tenemos que morir así? Ok, vamos, esta última parte vamos a dejarla para el final y solamente vamos a enfocarnos en lo que fue la vara. Recuerden que les dije que la señal va conforme a la rebelión. La señal va conforme a lo que está sucediendo. La primera señal simplemente fueron láminas labradas dice que las tuvieron que poner lisas para poder revestir. Eso fue algo humano, eso fue algo que podían hacer ellos con sus manos. Pero esta segunda señal ya se vuelve mucho mayor porque nadie hizo nada. Solamente entregaron un palo seco, literalmente, una vara seca. Y lo que sucedió allí, ahí no hubo ninguna intervención humana. Entonces, la señal cada vez se vuelve mayor porque la rebelión cada vez también se vuelve mayor. Y lo que sucedió con Corá fue tan terrible, tan terrible, tan terrible, que ese espíritu o esa semilla que causa división y que causa duda de Yahweh estaba ahora en el pueblo. Entonces, aunque Corá se había ido, los 250 se habían ido, Datán y Abirán se habían ido, la semilla de la duda había quedado. Lamentablemente, el daño que él había hecho, aunque él mismo se había ido, el daño había quedado. Y esa semilla de duda ahora estaba en el pueblo. Y ahora, de alguna forma, era más difícil tratar de convencerlos. Y había que hacer algo mucho mayor. Reflexionando acerca de esto, yo sé que muchas veces vemos cosas interesantes, cosas como maravillosas que nos suceden en nuestras vidas, cosas que no podemos explicar. Y muchas veces me he dado cuenta que este tipo de cosas maravillosas que nos suceden, que no podemos explicar, que son cosas sobrenaturales donde no hay intervención humana, donde definitivamente tenemos que darle toda la gloria a Yahweh, porque no hay una manera que eso hubiera podido suceder si no fuera a través de su intervención. Esto también habla del corazón de las personas que están allí.
Porque a mayor, digamos, obra maravillosa de Yahweh, mayor es la rebelión de las personas, mayor es la dureza del corazón de las personas. Entonces, esto cambia un poco la perspectiva de los milagros. Yo sé que todas las personas deseamos milagros. Yo sé que todas las personas anhelamos que sucedan milagros a nuestros ojos, milagros maravillosos. Pero muchas veces estos milagros que suceden a nuestros ojos con obras maravillosas también hablan de la dureza de nuestro corazón. Porque si no podemos ver algo tan, digamos, tan sobrenatural, es porque no podemos creer en algo tan sencillo. En el caso del pueblo, al principio simplemente unas láminas donde había intervención humana podían servir de señal para que no murieran más, pero eso no fue suficiente. Entonces, al día siguiente, Yahweh tuvo que hacer una obra mucho mayor, más poderosa, porque el corazón estaba endurecido. El pecado de Coraj había quedado en el pueblo y era terrible, porque digamos, el nivel de incredulidad era mayor. Entonces, a mayor nivel de incredulidad, también mayor es el milagro de Yahweh. Y es bueno y es malo. Es bueno porque muestra el poder. Es malo porque muestra el corazón del hombre tan duro que necesitará una obra como esa para poder creer en Yahweh. Esto cambia un poco el concepto que teníamos antes de los milagros. Vamos a continuar con el capítulo 18, versículo 11. Como les dije, aquí ellos empezaron a pensar, los israelitas le dijeron a Moisés, vamos a morir, ahora sí vamos a morir todos. Es decir, estaban preocupados porque pudieron comprobar que realmente Moisés y Aarón sí habían sido puestos por Yahweh y ya no quedaba duda en ellos. Entonces, al comprobar eso, también sintieron temor porque ahora sabían que habían hecho mal. Y este temor en realidad no era malo. Aunque en el momento ellos sentían que podían morir, este temor no es malo. Ese dolor o esa preocupación que tenían no era mala. En realidad, eso era bueno y eso era el objetivo de lo que estaba sucediendo. Quiero que sientas temor cada vez que te vengas a rebelar contra mí. Quiero que tengas el suficiente temor para no hacerlo. Entonces, de alguna forma, estas expresiones de no vamos a morir, en realidad no hacían mal, sino al contrario, eso era lo que les aseguraba a Yahweh, a Aarón y a Moisés que estas personas ya no iban a cometer el mismo error. Vamos con Números 18, 11. Y aquí llegamos al final de nuestra parashá, que dice, también te pertenecen los regalos, 18.1, perdón. Dice, luego Yahweh le dijo a Aarón, tú, tus hijos y tu casa paterna responderán por cualquier error que se cometa contra el santuario. Y tú y tus hijos responderán por cualquier error que se cometa contra el sacerdocio de ustedes. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que luego que se aclaró todo y se guardó la vara de Aarón para que ya no hubiera duda de que él era escogido por Yahweh, ahora cae una responsabilidad que siempre estuvo en Aarón, pero que Yahweh la recuerda. Le dice que él es quien tiene ahora, digamos, la responsabilidad de lo que suceda de ahora en adelante. Porque él ha sido puesto por Yahweh y también se ha demostrado de forma visual que él ha sido puesto por Yahweh. Entonces él tenía que guardar eso, cuidar eso, ser celoso con eso y no permitir que esta situación volviera a suceder. Entonces, lo que sucede aquí es que cae sobre él una responsabilidad y de esto se trata, de que las personas puedan entender que los puestos de autoridad que Yahweh da también llevan consigo una profunda responsabilidad que muchas veces
las personas que no han sido puestas por Dios no están dispuestas a asumir. El pueblo hizo caso a la petición de Cora, diciendo como que aquí todos somos santos y podemos hacer lo mismo. Ciertamente todos eran santos, pero no todos podían asumir la responsabilidad, porque ese privilegio que ellos tenían de ser sumo sacerdote no era solamente estar cerca de Dios, también llevaba consigo una carga. Y no todo el mundo está dispuesto a llevar esa carga. No todo el mundo es el indicado para llevar esa carga. Entonces esto nos habla de los puestos de autoridad que son puestos por Yahweh, que muchas veces las personas piensan que esa persona no debería estar ahí, pero es que estar allí también lleva consigo una responsabilidad bastante grande y Yahweh considera que no todo el mundo tiene la capacidad para asumir esa responsabilidad. Y aquí terminamos con nuestra parashá del día de hoy, pero vamos a terminar y vamos a leer Marcos 15, capítulo 6, versículo 5. Dice así. Vamos a prestar atención a esto porque es bien interesante este final. Dice, ahora bien, en cada fiesta, Pilato solía poner en libertad al preso que la gente pidiera. En ese entonces estaba en prisión un hombre llamado Barrabás, a quien habían encarcelado con los rebeldes que habían cometido asesinato en su rebelión contra las autoridades. Así que la multitud se acercó y empezó a pedirle a Pilato que hiciera por ellos lo que solía hacer. Él les contestó, ¿quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato se daba cuenta de que los sacerdotes principales lo habían entregado por envidia. Pero los sacerdotes principales incitaron a la multitud a que más bien pidiera la libertad de Barrabás. Si todavía no has identificado qué es lo que está sucediendo aquí, aquí lo que está sucediendo es cuando Pilato tiene la responsabilidad de encargarse de dejar en libertad a Jesús o continuar con su detención. Este es el escenario que se está prestando aquí. Los sacerdotes que tenían puestos de autoridad estaban pidiendo a Pilato que no lo dejara en libertad y que en su puesto soltara más bien a este personaje Barrabás. Sin embargo, la Biblia, la explicación que da es bien importante tenerla en cuenta, porque dice que Pilato se daba cuenta de que los sacerdotes principales lo habían entregado por envidia. Entonces, esta es nuestra palabra clave en esta parashá. Es lo más importante que tenemos que aprender hoy. Lo que está sucediendo aquí es que Pilato, siendo un hombre que no era temeroso de Dios, había notado que Yeshua no tenía culpa, que no había una razón suficiente para tenerlo allí, pero que estaba allí por causa de que estas personas, estos sacerdotes, sentían envidia de él. Y me parece bien interesante que una persona que no tenía temor de Dios, una persona que era politeísta, que creía en muchos dioses, que probablemente tenía un corazón endurecido, podía percibir la envidia, podía darse cuenta, oye, a este hombre Jesús lo tienen aquí porque estos hombres sienten envidia acerca de él. Es la única razón. Entonces, también me parece muy importante que eso haya quedado escrito, porque esto deja en evidencia lo que sentían estas personas. Nosotros podemos pensar que la razón por la que lo entregaron pudo haber sido por muchas razones que pasan por nuestra cabeza, pero este escrito está dejando en evidencia cuál era el corazón de estos sacerdotes. Esto que sucedió aquí, ¿por qué lo traigo a colación ahora? Porque esto se parece mucho a lo que pasó con Cora. Realmente él lo que quería era tener el lugar,
de Aarón y de Moisés. Y esto solamente se le puede llamar envidia. Es una palabra que incluso en hebreo no tiene el mismo significado que para nosotros. Cuando nosotros escuchamos esta palabra envidia, pensamos automáticamente en algo malo. De hecho, si somos del pueblo cristiano, pensamos como que no, eso no debemos sentirlo, a Dios no le agrada la envidia, nosotros no debemos sentir envidia. Sin embargo, en el contexto hebreo, esto sucede de forma muy diferente. No se ve de la misma manera que lo vemos nosotros en nuestra modernidad. La palabra envidia lo que significa es un sentimiento que no es ni bueno ni malo, es solo un sentimiento que es parte de la humanidad. Sentir envidia es un sentimiento que es parte de nuestra humanidad, es decir, como somos seres humanos, sentimos envidia, es algo que vamos a sentir. Entonces, ¿por qué ahora se ve mal o por qué ahora pensamos que está mal? Porque el problema que sucede con la envidia es hacia dónde la encaminamos. Cuando las personas sienten envidia y la encaminan hacia el lado incorrecto, entonces actuamos como Korah o actuamos como estos sacerdotes que entregaron a Yeshua. Pero cuando sentimos envidia y tenemos el control de ese sentimiento y lo encaminamos hacia el lugar correcto, entonces este sentimiento no es malo, ¿ok? Es, como les digo, es solo un sentimiento. Lamentablemente, no tenemos la habilidad para hacer que este sentimiento se incline hacia lo bueno y no hacia lo malo. Porque lamentablemente cuando una persona siente envidia, lo más que desea es estar en el puesto de la otra persona. Pero no siempre llega a la conclusión de buscar una manera que dentro de su lugar, dentro de su propio puesto, poder alcanzar la gracia que tiene esa persona. Porque las personas no envidiamos lo material. En el fondo de nuestro corazón, las personas lo que envidiamos es el amor y la aceptación. Cuando vemos que una persona es muy amada, es muy aceptada y pensamos que quizás esa persona no merece eso, porque a nuestros ojos esa persona, digamos, no es tan buena como parece para merecer esa posición de privilegio o ese lugar o ese amor o esa aceptación. Cuando lo vemos de ese punto de vista, entonces lo que queremos es quitar a la persona, eliminar a la persona o tratar de invalidar a esa persona para que ahora la mirada esté puesta sobre nosotros o para que se demuestre que realmente esa persona no merecía esa aceptación y ese amor. Esa es una envidia que se inclina hacia el mal y eso fue lo que le sucedió a Korah y lo que le sucedió a estos sacerdotes que entregaron a Yeshua. Lamentablemente, lo que envidiamos es eso, el amor, la aceptación, la gracia que tenemos delante de otras personas. Entonces, aunque nosotros en nuestra modernidad pensamos que las personas envidian lo material, digamos el dinero, las casas, los carros, en realidad no es eso lo que envidiamos. Lo que envidiamos es literalmente la vida de otras personas, el amor que reciben otras personas. Si inclinamos este sentimiento hacia lo bueno, lo que vamos a hacer simplemente es utilizar ese sentimiento como una inspiración para que nosotros también seamos amados y aceptados, pero siendo quienes somos, no quitando del medio a la persona a la que sentimos envidia. Entonces, como la envidia es un sentimiento, es solo eso, es un sentimiento. Y todos los sentimientos que tenemos necesitamos coordinarlos de forma correcta. Necesitamos tener el control de ellos porque ellos pueden controlarnos a nosotros. Esto es lo que le sucedió también a Caín. Cuando Yahweh habló con él, le dijo que tuviera el control de lo que sentía, porque si no, lo que sentía lo iba a controlar a él y lo iba a terminar haciendo algo terrible. Pero él no puso control en lo que sentía hacia su hermano, que de hecho también era envidia. Entonces, como no puso control sobre eso, lamentablemente hizo algo terrible.
Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Porque muchas veces cuando escuchamos esta palabra envidia, pensamos como que no debemos sentirlo. Y otras veces también pensamos como, claro, yo conozco a alguien que me envidió. Pero muy pocas veces podemos decir, yo siento envidia o sí, sé lo que significa esa palabra porque la he sentido. Una vez sentí envidia por alguien. Creo que no muchas personas serían capaces de admitir que sintieron o que sienten en este momento envidia por alguien. Pero lo cierto es que todos lo sentimos. Casi siempre nos acordamos de alguien que sintió envidia de nosotros, pero casi nunca nos queremos acordar de que nosotros también tuvimos ese sentimiento y que probablemente también lo inclinamos más hacia el mal. Tomando en cuenta que es un sentimiento y que no vamos a escapar de él, entonces yo quise encontrar una forma de hacer que este sentimiento se inclinara hacia el bien y no hacia el mal, porque como lamentablemente siempre lo vamos a sentir, no vamos a escapar de él. Entonces necesitamos tener herramientas para saber de qué manera ahora voy a gobernar este sentimiento para que sea algo bueno y no algo malo, y no convertirme en Coraj, y no convertirme en los sacerdotes que entregaron a Yeshua, no convertirme en el pueblo que se rebeló en contra de Moisés y Aarón, sino convertirme en la persona que agrada a Yahweh. Entonces, una de las cosas que pude anotar aquí, que de hecho no es algo infalible, no es algo que si haces estos pasos, entonces te aseguro que vas a poder controlar tus sentimientos. No funciona de esa forma, pero creo que podría ayudar mucho estos pasos. Entonces quiero compartirlos con ustedes. Cuando sentimos envidia, lo primero y lo más importante que necesitamos hacer es admitirlo. Lo primero y lo más importante es saber que sentimos envidia, admitirlo, estar conscientes de ello. Otra cosa que podemos hacer es practicar el agradecimiento. Y esto lo estaba haciendo Moisés con Datán y Abirán y con Cora, cuando les recordó lo importante que ellos eran. En realidad, cuando sentimos envidia hacia otras personas, cuando sentimos que otras personas tienen el lugar que nosotros deberíamos tener o el lugar que nosotros merecemos, recordar que nuestro lugar también es bueno, es importante y es valioso. Y probablemente nos vamos a dar cuenta que también somos muy amados y aceptados por otras personas. Entonces, practicar ese agradecimiento, recordando lo que Yahweh nos ha dado a nosotros, nos ayuda a inclinar este sentimiento hacia el bien. Dejar de mirar. Oh, wow, este sí es bien interesante. ¿Por qué dejar de mirar? Una de las cosas peores que podemos hacer cuando sentimos envidia es si tenemos a esa persona cerca de nosotros. Quizás es un compañero de trabajo, quizás es un familiar, quizás es un hermano de la congregación. Tenemos a esa persona cerca. Probablemente estamos tentados a mirar lo que hace, a mirar lo que dice todo el tiempo. Sin embargo, si nosotros enfocamos nuestra vista en lo que es correcto, si sabemos que ya estamos teniendo un sentimiento raro, un sentimiento extraño hacia esa persona, una de las cosas que podemos hacer es controlar nuestra mirada, dejar de mirar para dejar de sentir, para dejar de que este sentimiento de envidia controle nuestra vida. Entonces, poner nuestra mirada en otro lugar, en otra persona, en otra cosa, en Yahweh mismo, en su palabra, para poder tener el control de que esta envidia que estamos sintiendo no se incline hacia el mal. Tratar de encontrar inspiración. Y creo que aquí interviene mucho nuestra humildad. Tratar de encontrar inspiración es lo más difícil que podemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque nadie quiere encontrar inspiración cuando sientes que esa otra persona no merece lo que tiene o no debería estar ahí o no, esa persona me cae mal porque hace esto y eso no es correcto. Entonces, no queremos encontrar inspiración en eso, pero imagínense ustedes que los sacerdotes que entregaron a Yeshua
en vez de haber sentido este sentimiento hacia el mal, lo hubieran sentido hacia el bien y hubieran encontrado inspiración en él y hubieran hecho lo que debían hacer. Es decir, cuando Yeshua les hablaba de la ley y de cómo aplicar la ley de forma correcta, imagínense que estos hombres, estos sacerdotes, quienes conocían la ley, quienes se sabían toda la ley, y dijeran, voy a encontrar inspiración en este hombre y voy a hacer lo que él dice. A ver, voy a tratar de practicar la ley como él está diciendo porque me siento inspirado por lo que él dice. Imagínense lo que eso hubiera causado. Ahora sigue siendo lo mismo para nuestra realidad, para nuestra vida. Imagínense que por causa de ese sentimiento de envidia, encontremos inspiración en esa persona a la que envidiamos y digamos como que, ¿cómo sería ser esa persona, pero yo, en mi caso, en mi lugar, con mis talentos, con como soy, con mi gracia, con lo que Dios me dio? Encontrar inspiración habla mucho de la humildad. Y por eso sé que es el más difícil, porque cuando hacemos eso, realmente demostramos que somos personas humildes. Y orar por esa persona y orar por mí. Orar por esa persona, eh, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que todas las personas son débiles. Todas las personas somos débiles. Cuando oramos por alguien, también demostramos que esa persona es débil porque necesita también de nuestras oraciones. No es infalible, no es perfecta. Y orar por esa persona expone que esa persona también necesita de nuestra oración. Orar por nosotros también nos demuestra lo débil que somos, que necesitamos a Yahweh. Entonces, hacer esto, tanto por esa persona como por nosotros, nos ayuda a saber que esta persona a la cual estamos envidiando no es infalible y también necesita de nuestra oración y que yo, por lo que estoy sintiendo, necesito orar. Entonces, orar siempre ayuda. Hablar con Yahweh siempre ayuda. Ser sinceros con Él y decirle que estamos sintiendo y que no queremos ser gobernados por eso hacia el mal, sino que queremos que este sentimiento se incline hacia el bien y poder agradarle a Yahweh. Esto fue algo que no hizo Korah, que no hizo Datán y Abirán y que no hicieron los sacerdotes que entregaron a Yeshua y que probablemente no hicieron estas personas a las cuales hoy recordamos como personas que nos envidiaron y que su final no fue bueno. Entonces, pero hoy Yahweh nos está dando una estrategia, unas herramientas, porque lamentablemente vamos a sentir esto. Pero ¿de qué manera podemos hacer esto? Inclinándolo hacia el bien. Yo sé que quizás esto es poco para lo que realmente deberíamos hacer, pero sé que puede ayudar muchísimo. Espero que hayan disfrutado esta parashá tanto como yo.